La transición energética es uno de los principales desafíos de la Unión Europea y, por tanto, de España. Conseguir precios de la energía más bajos y reducir nuestra dependencia del exterior son dos factores claves para reforzar la competitividad de la economía española. El Plan Nacional de Energía y Clima establece ambiciosos objetivos de descarbonización que deben ir acompañados de fuertes inversiones y mejoras regulatorias para materializarse. Hoy ponemos las luces largas para hablar de transición energética con Pachi Calleja, director de regulación de Iberdrola España. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Administración de Empresas y Management, se incorporó al Grupo Iberdrola en 1998. Calleja es responsable de la elaboración de propuestas normativas y del establecimiento de la interlocución con la Administración, el Poder Legislativo, las asociaciones y otros grupos de interés en materia regulatoria. Es además presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España. Pachi Calleja, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Bienvenido. Me ha encantado, muchas gracias a vosotros. Europa está apostando claramente por la descarbonización. Tenemos un plan muy definido para competir con Estados Unidos, con China, pero Draghi en su reciente informe advierte que hay que avanzar en paralelo en la descarbonización y en la competitividad. ¿Cómo valoras, cómo analizas tú este informe, Draghi? ¿Coincides con su planteamiento? Sí, yo creo que el informe de Draghi es brillante. O sea, yo creo que el informe de Draghi dice: Europa no tiene fósiles, no tenemos ni gas ni petróleo. Y siempre vamos a tener el gas y el petróleo más caro que Asia y que Estados Unidos. Entonces, él, haciendo este diagnóstico, y toda esta pérdida de competitividad europea se ha dado en un contexto de fósiles. O sea, la industria apenas se ha electrificado para su calor, sigue consumiendo fósiles. Entonces, toda la pérdida industrial que hemos tenido es con fósiles. Entonces, Draghi dice: tenemos que seguir apostando por la descarbonización como elemento de competitividad, porque es la única forma, produciendo con renovables, de dejar de depender del precio del gas, de si hay un conflicto internacional y suben los precios para la industria europea o si tenemos cualquier problema geopolítico. Entonces, yo creo que la estrategia de Draghi en ese punto es muy acertada. Tenemos la ventaja de las renovables, con esto se pueden conseguir precios más baratos que el gas y que el petróleo, y tenemos que avanzar en la misma vía decididamente. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos hagáis un ejercicio de prospectiva. ¿Y cómo ves tú el panorama concretamente en España? Aquí tenemos nuestra hoja de ruta, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que establece objetivos ambiciosos, como es una reducción del 32% en las emisiones de gases de efecto invernadero, o que el 80% de la producción de energía eléctrica tenga un origen renovable de aquí a 2030. ¿Te parecen realistas estos objetivos? Bueno, los objetivos creo que siempre tienen que ser ambiciosos. Pero yo creo que más importante que el porcentaje de reducciones que propone el PNIEC es que pone el foco en dos aspectos que hasta ahora no teníamos un poco olvidados, porque nos hemos centrado mucho en poner renovables en el sector eléctrico, y eso ya lo sabemos hacer. Entonces, el PNIEC ahora enfoca en electrificar demanda. Tenemos que descarbonizar la industria a través de la electrificación. Más de la mitad del calor que consume la industria es ya electrificable, y le da muchísima importancia el PNIEC a eso, a las redes que se necesitan para que las renovables puedan llegar a la industria, y por supuesto también a la generación de almacenamiento. Es decir, las renovables producen cuando hay sol y viento, y con el almacenamiento podemos guardar el exceso de sol y viento en forma de agua para que la industria tenga energía renovable todas las horas que lo necesita. Pero ¿cómo van a afectar esos objetivos que establece el PNIE en la competitividad de las empresas españolas? Bueno, yo creo que ya lo hemos visto. Crisis de Ucrania, altos precios en Europa de gas, y sin embargo esos precios no se veían ni en Estados Unidos ni en Asia. Por lo tanto, la única forma de independizarnos del gas y de las crisis internacionales es electrificar. Entonces, yo creo que el PNIEC ha pegado un cambio importante respecto al PNIEC pasado, que hablaba más de exportación de energía renovable, y yo creo que tenemos que conseguir que la energía renovable sea para la industria española y no hacer energías renovables para la industria europea, porque a través de esa energía renovable vamos a conseguir que las industrias vengan a España con el empleo que eso genera, con los impuestos que eso genera para mantener los derechos, etcétera, etcétera. Competitividad y descarbonización van claramente de la mano, porque si no sería seguir haciendo las cosas igual que hemos hecho estos últimos años y por lo tanto seguir perdiendo competitividad. El Plan Nacional de Energía y Clima
prevé unas fortísimas inversiones para conseguir todo esto, más de 300.000 millones de euros. Ya lo has comentado antes, pero ¿dónde se debe poner más el foco? ¿En el almacenamiento o en las redes de transporte o en ambas, quizá? Vamos a ver, ahora mismo sabemos hacer renovables. De esos 300.000 millones, el 90% es inversión privada. Y lo que tenemos que conseguir es que esas renovables lleguen a la industria. Entonces, lo que hacen falta son redes. Tenemos más peticiones de conexión industrial a las redes que en la historia. Básicamente se han multiplicado por 7 en 4 años. ¿Por qué quieren conectarse? Porque ven los precios de las renovables baratas, donde muchísimas horas y cada vez más horas al año el precio de la electricidad va a ser más barato que el precio del gas. Entonces, las redes es fundamental. Y luego el almacenamiento, pues también hay que hacerlo, porque es la forma de que esas horas en las cuales la electricidad está más barato que el gas y que el petróleo se incrementen. No solo se puede incrementar poniendo más eólicas y más fotovoltaicas, sin el almacenamiento no llegaremos a un suficiente número de horas donde la industria se pueda beneficiar más tiempo, y beneficiarse más tiempo de las renovables es ser más competitivo más tiempo. Pero 300.000 millones de euros es una inversión enorme que requiere un entorno favorable. Hay problemas, en España tenemos problemas pues desde seguridad jurídica a una elevada carga burocrática. ¿Cuáles son, digamos, los obstáculos que debemos remover para conseguir que esa fuerte inversión, que como dices, ha de provenir sobre todo del sector privado, se materialice? Vamos a ver, yo creo que lo has comentado. La seguridad jurídica es fundamental. En los últimos años ha habido algunos vaivenes, pero yo creo que esto es una cuestión de empresas, gobierno, reguladores, todos a una, porque en ninguna revolución industrial ha estado España tan bien posicionada para aprovecharlo. Entonces, hombre, yo creo que tenemos que juntarnos y hacerlos bien. Ahora la Comisión Nacional tiene que sacar nuevo marco de retribución de redes. El otro día el Ministerio envió unas orientaciones de política energética que yo creo que eran razonables, que solo le venían a decir: mira cómo están los países de nuestro entorno y sitúa a España bien. Yo estoy seguro que la Comisión situará a España donde España se merece, es decir, con un nivel retributivo y con una seguridad jurídica suficiente para competir con el resto de los países. En almacenamiento yo creo que hay capacidad de inversión. España tiene mucha capacidad de inversión, pero hay una cosa importante. Hasta ahora hemos destinado a veces dinero a la mejora tecnológica del sector eléctrico. El sector eléctrico no necesita dinero. El sector energético no necesita fondos europeos. Todos los fondos europeos que se quieran destinar a la actividad económica deben ir para la industria, porque ya sabemos hacer renovables. Lo que tenemos es que apoyar a la industria en su cambio, y las renovables van a venir acompasadas en el mismo tiempo. Todo este esfuerzo que estamos haciendo de transición energética, al final lo que se va a traducir es en una bajada de los precios que nos va a ayudar a atraer industrias altamente consumidoras de energía. No, no tiene por qué ser altamente consumidoras de energía. La industria altamente consumidora de energía, o mucha de ella, ya está de alguna forma parcialmente electrificada y tiene un problema de competitividad industrial internacional, ¿no? Como puede ser aluminio, como puede ser acero. Ahí ya veremos qué estrategia se toma, pero eso es una estrategia más asociada a resiliencia, es decir, cuánto aluminio, cuánto acero quiere tener Europa para no depender de terceros países, y tendremos que ver cómo les ayudamos a la competitividad. La electrificación viene para industrias normales, para industrias agroalimentarias, para el mundo químico, para el mundo del papel, para el mundo del vidrio, para todos estos. O sea, quiero decir que más que sean grandes consumidores, que lo son, es que el coste de la energía sea relevante para el producto final que producen. Ya estamos teniendo muchísimas peticiones, como comento, solo nos queda aprovechar la oportunidad y tramitar más fácil. Tenemos que hacer un plan nacional de redes y de infraestructuras, y a partir de ahí yo creo que la rueda va a girar sola. Y va a reducir la dependencia energética del exterior. Esa es una de las grandes ventajas. Ya no estaremos tan preocupados si hay un conflicto internacional en una zona, si es un estrecho por donde pasan los barcos o cómo hacemos compras conjuntas. La resiliencia de la economía europea viene a través de la electrificación del calor, y esa es nuestra gran ventaja. Tú fíjate que por lo que están viniendo las empresas, no hay nadie que te asegure un precio energético a 15 años. Más que la electricidad con renovables, porque es casi todo inversión y porque no dependes de lo que esté pasando fuera. Esa es la gran ventaja que tiene Europa, esa es la gran ventaja de tener precios competitivos a largo plazo y estables, y esa es la ventaja que tenemos que aprovechar.
pero sí hay un sector que es especialmente consumidor de energía, como es el de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los almacenamientos de datos. Ahí entiendo que España también puede tener esta ventaja competitiva al ofrecer precios más baratos. Totalmente. Yo creo que España tiene, respecto a los centros de datos, dos ventajas. Una es su ubicación, es decir, estamos muy bien ubicados, cómo se conectan los cables internacionales de comunicación. En el futuro, casi 7 de cada 10 datos pasarán por España, de los que se estén transitando por Europa. Y luego tenemos los precios. Los centros de datos no son cajas negras que consumen. Los centros de datos es la tecnología que necesita el transporte, la sanidad, los seguros, el banco, el sistema bancario. Es decir, es el desarrollo tecnológico de las industrias que ya están en España. Antes no veíamos centros de datos porque los servidores y los datos se trataban en cada una de las empresas, por decirlo de alguna forma. Pero la concentración de esos servidores y de esos centros de datos que requieren las empresas es mucho más eficiente que hacerlo de forma separada. Aunque consuman mucho, es más eficiente los centros de datos al estar agrupados. Tenemos una oportunidad increíble, y ya no desde el punto de vista solo de los centros de datos, sino del desarrollo tecnológico que requieren esas empresas en este país. Hay otro sector que se va a ver claramente impactado, como es el de la automoción, el vehículo eléctrico. Hay un objetivo de que de aquí a 2030 haya 5,5 millones de vehículos eléctricos, ahora hay apenas medio millón. ¿En qué aspecto se debe trabajar para alcanzar ese objetivo? Sí, a mí el objetivo de vehículos, fíjate que no me parece tan relevante. China ya está fabricando muchísimo coche eléctrico. El otro día, tras una visita del sector de automoción a China, ya dijeron que en 5 años o en 4 años iba a haber coches eléctricos por debajo del coste diésel. Y luego el coste de movilidad con electricidad es casi 8 veces más bajo que con gasolina. Es decir, el cambio tecnológico se da. Lo que tenemos que ayudar es a la industria del automóvil a adelantarse y a transformarse para producir lo que se va a vender en el día de mañana en movilidad. Entonces, para eso es necesario, yo creo que están haciendo muchas inversiones, están anunciando inversiones, pero es necesario activar la demanda en términos generales en Europa para que den salida a esas inversiones iniciales que tienen que hacer para transformarse. España es el segundo fabricante de Europa, además es un fabricante de coche pequeño, generalmente de coche urbano, y por lo tanto tenemos todo el potencial para hacerlo bien. Y debemos avanzar en paralelo en esta descarbonización y también en la autonomía, o en una cierta autonomía industrial, porque hay muchísimos componentes que afectan a la descarbonización, como pueden ser las placas solares, los aerogeneradores, incluso materias primas, que si no van a aumentar nuestra dependencia del exterior en este aspecto. O sea, que se debe avanzar en paralelo en los dos ámbitos. Totalmente. Al final, vamos a ver, el ritmo importa. Si hacemos las cosas nosotros más rápido que otros países, desarrollaremos las tecnologías en España que son necesarias para hacerlo. Por ejemplo, para descarbonizar el calor industrial, pues todo el mundo de la aerotermia, la caldera eléctrica con almacenamiento térmico. Dentro de un plan de agilización y de activación rápida, todo el tejido industrial, todas las pymes y todo el desarrollo que va acompañando eso se desarrollará en España. Si lo hacemos tarde, nosotros seguiremos teniendo precios más baratos de electricidad, pero pasaremos de importar fósiles a importar equipamientos descarbonizados, díganse coches, díganse soluciones de calor para la industria, etcétera. Por eso el ritmo es muy importante, porque no solo es descarbonizar la industria y darle competitividad, sino desarrollar toda esa industria asociada a esta transformación para que después, incluso, como ha pasado con los bienes de equipo eléctrico, por ejemplo, acompañemos a otros países con producción nacional y a través de exportaciones en esa transición. Y ahí las cámaras de comercio, en tu caso eres el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España, las cámaras, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos participar? Bueno, yo creo que las cámaras son fundamentales. Primero vamos a ver, aquí no estamos hablando solo de grandísimas empresas, aquí esto es un tema muy capilar, muy transversal, y esa transversalidad la tiene la Cámara, que está en prácticamente o en todos los sitios, podríamos decir, o en todas las provincias. Y no solo se trata de grandes empresas, sino también de empresas de tamaño medio, y para eso la Cámara es fundamental. Para desarrollar esa capilaridad, para informar de qué tipo de procedimientos se pueden acceder, para informar de qué está pasando. Por ejemplo, un gran problema en España es la fiscalidad energética. Entonces, fíjate que la electricidad tiene 9 veces más impuestos que el gas,
si lo mides en unidad de emisiones, o 4 veces más impuestos de gas si lo mides en consumo final energético. No tiene sentido que aquello que tú quieres promocionar sea penalizado fiscalmente respecto a aquello que quiere sustituir. Y eso está pasando. Bueno, pues las cámaras, a través de sus estudios, a través de sus trabajos, a través de su divulgación y a través de sus posicionamientos, yo creo que puede hacer o puede ayudar a que toda esta transición, primero, llegue a todas partes y no solo a unos lados, y segundo, tenga posicionamientos y estrategias también de cara a transmitir a la Administración las líneas estratégicas más importantes para las empresas. Hay otra cuestión que en España es importante, como es el reto demográfico. ¿Cómo puede ayudar también esta industria de la descarbonización a fijar población, a atraer talento en estas zonas despobladas de España? Bueno, yo creo que vamos a ver, las renovables en términos generales son instalaciones dispersas y que normalmente además se sitúan en la España más despoblada. Es decir, ahí ya para empezar tienes una actividad económica importante. Y después vienen las empresas que se sitúan cerca de ellas por esos precios energéticos. Y entonces yo creo que va a ayudar claramente a mantener población, a desarrollar economía en esas poblaciones, y yo creo que ahí vendrá mucha mayor aceptabilidad económica de la transición. Cuando la gente en los determinados lugares vean que estas industrias, que este polo industrial, que estos servicios están situándose ahí porque en el entorno ya hay renovables. Pues Patxi Calleja, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast, en Con Luces Largas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.